Buenos días, mi gente. Hoy es despedida de año y chequense ese clima como está, mira. Ya usted lo puede ver. Nevando chévere. Estamos aquí en el barrio chino, donde nos estamos quedando. Hoy tenemos en agenda el tour en el bote a través de la ciudad. Y por la noche vamos a ir a lo que es el Navy Pier, a ver los fuegos artificiales y obviamente a despedir el año allá. Así que quédense por ahí, mente, que la pasamos súper. Bueno, ahora vamos para el bote. Ya estamos en la ciudad. Está nevando. Empezó a nevar y no ha terminado de nevar todo el día. Estamos aquí, nos tuvimos que socorrer porque afuera está una nieve y nosotros vamos para allá. ¿Es una tormenta de nieve? De la nada, porque eso no estaba en el itinerario del clima, eso no estaba. Y salió eso de la nada y pues nosotros vamos para el bote. Para el bote. Ya vi el termostato, déjame ver si puedo hackear el termostato ahí para... Suerte ahí. Bueno, ya había llegado la hora de nuestro tour. Así que entramos al bote, vamos a ver en esa barra y espero que tengan un chocolate caliente. Aquí tienen baños también. Se puede estar en la planta superior de aquí, pero en lo que empieza el tour yo voy a mantenerme abajo. Aquí tienen la barrita. Zumba. Encima. Da activo ahí. Bueno, y ahí está el chocolatito caliente con Bailey, mira. Es lo que corre. ¿Qué tú dices? Madre, qué nieve se zumbó a Seba. Está bueno, está bueno. Para allá ni el tope del edificio se ve por las nubes. Diablo, qué brutal. Esta es la planta superior de la que les hablé. Obviamente, como está nevando, no mucha gente quiere estar aquí arriba. Pero aquí es donde realmente se pueden apreciar los edificios y toda la arquitectura de Chicago en su máximo esplendor. Cabe mencionar que varios edificios de esta ciudad se usaron para la película Dark Knight de Batman. Esos flotantes azules que se ven ahí son gente que no le importa nada y decide congelarse. Mira, no. Esos son jacuzzi que la gente puede alquilar y obviamente tienen agua caliente. Y aquí habían subido un par de gente para poder apreciar la vista de Chicago, que a mí me encantó. Miren esto, cómo se reflejan los edificios en ese edificio verde, por ejemplo, que tenemos ahí. Mira la arquitectura de ese edificio del medio, que es la fundación, es como un tipo de V. Este edificio tiene unos tipos de vigas que lo sostienen. Acá en Chicago, desde que empieza el río y 30 pies para adentro, se considera un bien de dominio público. Cuando se vayan a tomar en cuenta la construcción de estos edificios, se tiene que respetar esos 30 pies que son para que las personas puedan disfrutar del río. Ahí se ve el bote en el que estamos. Same architects that designed this building also designed the Bank of America Tower here on the left. If you think of Bank of America, that's where your late church is from. Bank of America Tower opened in 2020. You might remember the good old days of the raging pandemic. They incorporated some technology because of that. This entire building has a very sophisticated high-end air filtration system. And all the public use stores have microbial surfaces. So you're not spreading any germs if you touch a door. And the elevators are touchless. You can summon an elevator on your phone and tell it what floor you want to go to. And you can see how they dealt with that 30-foot of public access law. They built a walkway. Y como ya les he dicho, esta fue mi actividad favorita. Así que si usted viaja a Chicago, yo full le recomiendo que haga este tour. Ahí estoy sacando las fotos tremendas, Andrea, y esas fotos quedaron brutales. Después de ahí nos fuimos a un restaurante cubano que se llama 90 Millas, súper bueno. Que nos trajo Gaby. Y este sitio estaba más nítido y ya los platos Yo no se acabaron. Vamos a enseñar también Snap Mode. Dale. Aquí. Yo sí sea. Bueno, ya aquí habíamos terminado y tocaba ir a despedir el año en el Navy Pier.
Nos tocó estacionarnos un poco lejos y caminar porque eso estaba bueno. Miren ese tapón. Pero vamos para allá, vamos a darle corillo. Ustedes saben cómo es. Bueno, mi gente, aquí está nevando. Aquí estoy con Titi Yari. Muerta de frío. Y para el frío, mira, esto es lo que hay. Saludos mi gente, nos encontramos aquí en el Navy Pier. Estamos aquí la familia López y la familia Félix y vamos a recibir el 2024. Vamos aquí a brindar, vamos a hacer un brindis para recibir el 2024. Que este 2024 sea de mucha paz, amor, prosperidad, salud y sobre todo abundancia. Para todo el mundo, amén. Mucho ¿Tienes? sexo, ¿Y dónde mucha... Bueno, aquí el conteo ya había sucedido. Ya era 2024. Así que feliz año nuevo les desea Aventurea PR y familia. Bueno, y para cantarle cumpleaños a Gaby, teníamos una vela improvisada. Feliz, feliz, feliz. Cumpleaños, 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 feliz, Feliz, feliz. que lo cumpla, feliz, 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 que lo cumpla, feliz, 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 que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla, feliz, feliz. Gente, buenos días, felicidades, feliz año nuevo, muchas bendiciones siempre. Estamos aquí ya en la ciudad de Chicago. Hoy vamos para dos observatorios. Primero el 360 Chicago, el otro el Sky de Chicago. Así que quédense por ahí. Estamos ready, estamos ready. Zumba, zumba. Por aventurea. Muriéndonos de frío. Ahí están las letras de Chicago. Aventura en Chicago. Encima de la mesa televisora. Hola. Dos paquetes. Y me tripea mucho de Chicago la mezcla de arquitectura que tiene. Por ejemplo, aquí podemos ver edificios antiguos entre medio de lo que podemos considerar edificios contemporáneos. Entonces, este edificio que ven aquí, para el tope de ese edificio que vamos, y ahí está el 360 Chicago. Vamos a subir unos cuantos pisos en unos pocos segundos. De aquí con Seba. Vamos a pasar. Era Navidad. Esto es ya acá arriba. De verdad siempre me han gustado estas vistas de estos observatorios. La maqueta. Vale, una idea. Nosotros estamos ahí arriba. Y esto, aunque parece un océano, esto es un lago. Y que no se confunda. Vamos alto. Y aquí, otro punto de vista. Lo interesante de este skydeck es que se puede ver alrededor de todo Chicago. Y realmente se puede poner en perspectiva cuán alto estamos cuando se miran a otros edificios. Luego del observatorio ya tocaba comer, así que vinimos al restaurante que está justo abajo en el edificio, que se llama Benihana. Aquí el estilo de hibachi, de teppanyaki. Como pueden ver, que el chef nos cocina justo al frente de nosotros. Feliz, 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 que lo cumpla. Feliz, 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 que lo cumpla. Que lo cumpla, que lo cumpla. Feliz. Bueno, ya salimos de comer, son las 6:24, ya que oscurece a las 5 de la tarde. Ahora vamos para el otro skydeck y vamos a ver cómo se ve eso desde allá arriba. A mí me encanta ver la ciudad así de día y de noche también, de noche porque muchas luces y ustedes saben, mi gente. Esto es la entrada del Sky de Chicago. Tenían un par de cosas, un par de pinturas, de verdad que estaba nítido. Aquí hay varios.
Un show de stand-up comedy ahí. Unas pinturas. Chicago White Sox. Hizo 103, Min. Estás de aventura en aventura, ¿eh? Imagínate. Y lo brutal de este observatorio es el ledge, que literalmente es una plataforma de cristal que te hace sentir como si estuvieras flotando encima de toda la ciudad. Y así culminó nuestro viaje en Chicago. De verdad que la pasamos súper. Les deseo lo mejor, feliz año nuevo, muchas bendiciones siempre. Y recuerda, si te gusta este contenido, dale like, suscríbete, comenta, compártelo con tus amistades. Gracias por verlo y hasta la próxima.